Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, quise poner un poco esta foto porque en este momento pues ya estamos en una era en donde pues hay muchas tecnologías, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, nos hablan de ciencias de datos, de inteligencia artificial. Bueno, yo egresé del Instituto Politécnico Nacional, en específico de UPIXA, y me gustaría un poco que pues todos pensáramos un poco de dónde egresamos, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? En la actualidad yo doy clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esa es la fotografía que está del lado derecho. Y bueno, abajo, pues la idea es justamente cómo nosotros ingresamos, de alguna manera, por eso solamente hay sombras, cómo nosotros ingresamos, porque nosotros también estuvimos en universidades. Y bueno, tenemos como esa necesidad o esa idea de que vamos a adquirir todas esas habilidades y conocimientos para enfrentar al mundo, ¿no? Y sobre todo al mundo moderno, ¿no? O de alguna manera como al mundo futuro. Y bueno, en ese sentido, cuando yo veo justamente algunos planteles, de repente ver cómo estas tecnologías en las que he planteado un poco, no me ha sido tan fácil verlo en las materias de manera... claro. Sí, en las materias de manera específica. Y bueno, en ese sentido, pues quisiera darles un poquito el antecedente de la materia que elegí. La materia que elegí es una materia de 10º semestre que se imparte en la licenciatura en Ingeniería de Software en el Colegio de Ciencia y Tecnología, en el plantel San Lorenzo Tezonco. La materia se llama Gestión Tecnológica. Y bueno, cuando yo ingresé, pues primero apliqué un pequeño cuestionario a mis estudiantes con preguntas básicas como qué opinaban, qué habían escuchado de la materia, ¿no? Incluso porque pues ellos regularmente se comunican, casi siempre tienen antecedente de qué se ve, cómo se trabaja, y para ellos pues los comentarios que tenían es que era monótona, teórica, aburrida, a lo mejor un poco difícil, no tan útil, dependiendo un poco como con quién, ¿no? Y a veces hasta un poco estresante. Había pocos que de repente decían que pues la materia podía ser divertida o práctica o bueno, pues que les parecía como útil en su aplicación a nivel profesional. Y entonces en este sentido, bueno, pues yo había observado que de manera previa, porque yo no me incorporé luego a dar esta materia, yo estaba dando otras materias pues como más prácticas en el área de ingeniería de software, porque ese es el área en la que yo estoy. Y bueno, pues yo daba más como materias del área de programación, cuestiones como de ese tipo. Pero esta materia me interesó porque, bueno, pues tiene un objetivo muy importante que es que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y tratar de plantear soluciones tecnológicas, ¿no? A problemas reales. Entonces, esto implica, por eso se da en el 10º semestre, pues que ellos apliquen todo lo que saben hacer y, bueno, pues aprendan a plantear soluciones. Y bueno, algo importante de esta materia es que, pues, agreguen a la parte pues, del desarrollo de software algo que, pues, todos conocemos y que es que agreguen un modelo de innovación. Y se ven 4 modelos de innovación. En este sentido, bueno, pues cuando yo veía eso, dije, bueno, y pensar un poco en una materia donde tú vas a implementar, vas a desarrollar software, además te piden que seas una solución tecnológica innovadora, y pensar en una clase en donde, bueno, pues está como presente el pizarrón, a lo mejor lecturas, cuestiones de este tipo, época de pandemia también, ¿no? O sea, donde pues era muy fácil que pues los chicos de repente pues nadie prendía las cámaras, ¿no? Hablaban poco, ¿no? Y entonces, bueno, yo veía justamente que pues seguía, existía como la posibilidad de continuar justamente con este modelo de clases magistrales, de yo enseñarles un poco como en el tema de la teoría, tratar de plantearles pues un poco o de inyectarles este ánimo, pero yo veía que a la hora de platicarles como ciertos temas, que este tema se ve como a la mitad, pues no había como mucha respuesta por parte de los chicos y en ese sentido, bueno, pues después de tomar un poco como el,
el diplomado, hacer algunas reflexiones, pues quise plantear una nueva forma, ¿no? Y bueno, pues por eso planteo justamente esta parte. También quise salir un poco de mi área de confort. A mí me gusta mucho explorar tecnologías, he explorado varias, y bueno, esta es una combinación de muchas experiencias también previas trabajadas en otras materias, ¿no? Entonces hice como una integración de muchas herramientas que ahorita van a ver. Y bueno, pues la idea es que esta materia tratara, o vi que había algunas observaciones, ¿no? Los resultados académicos, no solo en este caso, yo había dado una sola vez antes de la pandemia esta materia, pero incluso me puse a revisar los resultados de mis compañeros previamente y me di cuenta que, bueno, pues la mayoría de los resultados pues estaban debajo de lo esperado, había poca motivación por parte de los chicos, pues también revisé calificaciones, promedios, todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, los resultados no eran como muy alentadores. Entonces, bueno, pues en esa parte, pues dije, bueno, ¿qué podemos hacer con esta materia? ¿Y cómo podemos lograr una percepción en el otro sentido, en los sentidos positivos? Que sea práctica, creativa, divertida, útil, innovadora, ¿no? Y tratar de explorar y aplicar pues algunos modelos, y por eso pues justamente el nombre de la ponencia, ¿no? Un par de modelos que, bueno, pues rompan justamente con estos esquemas. Y bueno, pues hice una combinación de aula virtual invertida, también aprendizaje basado en proyectos, y un poco yo llamo algo, y bueno, he leído un poco acerca de esa metodología también, que se llama role playing o jugar juegos de roles, ¿no? Pero yo les llamo juegos de roles con responsabilidades individuales, es decir, que cada uno de los estudiantes pueda tener una responsabilidad individual. Y bueno, pues entonces por eso es que se plantea como mucho en este sentido, tratar de aplicar un poco esa parte. Y está la otra parte que tiene que ver con la parte más técnica de la materia, aplicar el modelo del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y aplicar pues estos modelos, sobre todo uno que se llama Design Sprint. Este modelo lo desarrolló Google y tiene que ver justamente con esta parte de innovación, ¿no? De incorporar la parte de innovación. Entonces, bueno, el planteamiento que se hace es un poco en tratar de identificar al menos estos 4 motivaciones y tratar de modificar estos 4 aspectos, ¿no? Las motivaciones del profesor, las motivaciones que tiene la asignatura, los propios estudiantes, y tratar de incorporar mucho, sobre todo por el escenario en el que estamos, que todo era pues como virtual, aplicar mucho la parte tecnológica, ¿no? Y aprovechar mucho como las herramientas tecnológicas que nosotros tuviéramos a nuestra disposición. Entonces se desarrolló una estrategia didáctica un poco con este concepto de aula invertida, la parte del ABP, esta parte también se trabajó también en esta parte de gamificación, ¿no? Y bueno, recuperé también el método o el modelo Gavilán, ¿no? Para la recuperación de información. Entonces, bueno, pues todo esto, de alguna manera, ya cómo fue que lo puse en práctica o cómo fue que de alguna forma desarrollé estos elementos ya específicamente en la materia. Bueno, pues investigando un poco en esta parte, había una herramienta que se llama Edpuzzle, ¿no? Edpuzzle es pues una herramienta en donde pues se pueden poner de alguna, bueno, en YouTube subí los videos, obviamente que iban a revisar los chicos, justamente con el planteamiento que hace Aula Invertida, ¿no? Que tú tengas como los videos disponibles y que ellos en casa puedan revisar como todo el material. Entonces, esos los monté en un canal de YouTube. Y luego, bueno, pues para poder dar seguimiento de manera específica a esos videos, porque ¿qué pasaba cuando yo les mandaba a ver videos? Pues yo no podía saber cuánto tiempo habían visto el video, no podía saber si realmente lo habían visto o no, porque no había un feedback, ¿no? Y yo tenía más bien que hacer preguntas, pero el curso lo que permite justamente es que tú puedas hacer preguntas, ¿no? Y bueno, pues con esto se daba seguimiento. Y además, pues estaba padre porque también lo podías pues adaptar o subir y integrar las 3 herramientas junto con Google Classroom, porque podías, además, hay una parte justamente en la que si tú tienes tu aula virtual, pues también puedes darle seguimiento desde Google Classroom, ¿no? Y verificar cuál es el estatus que tiene cada estudiante. Y puedes ponerles ahí retroalimentaciones, comentarios,
puedes ver cuánto tiempo vio cada uno de manera efectiva, cuántas preguntas respondieron. Entonces está padre por eso la integración de esos elementos. Y aquí, bueno, pues puse algunas capturas de pantalla de cómo se veía justamente toda esa parte. Todos los videos, si los habían visto, si no los habían visto, quién los había visto, ¿no? Y poder recoger como todos esos elementos. Entonces, esa es la integración de toda esa parte, y esto específicamente está orientado hacia la parte del tema de Design Sprint y el desarrollo de un proyecto tecnológico de software. Pero bueno, para mí no era suficiente solamente con que ellos vieran los videos y ya supieran de qué se trataba la metodología. La parte importante también era un poco tratar de motivarlos y de ver si ellos realmente, pues no solamente con estas preguntas, entendían perfectamente cómo esta parte. Entonces, utilicé Genially, una herramienta, y puse pues esta parte de implementar un cuarto de escape, ¿no? Para ver y revisar con ellos, ¿no? Jugando un poco en este sentido, a ver si realmente habían entendido la metodología, ¿no? Y bueno, pues puse ahí como varios elementos ahí a trabajar junto con ellos. Y después del cuarto de escape, pues vino la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Dije, pero ¿cómo le hago aquí en esta parte? ¿Y cómo exploro con ellos y hago que ellos resuelvan un problema? ¿Cómo aplico esto del aprendizaje basado en proyectos? Bueno, pues se me ocurrió plantearles justamente, hay un video montado en YouTube donde habla de esta banda, ¿no? De YouTube, que es una banda que seguramente ustedes conocen. Y la parte interesante es que ellos en sus conciertos agregan mucho cuestiones tecnológicas. Entonces, bueno, se les planteó como toda esa parte. Se subió en Drive, ¿no? Un documento para que ellos pudieran desarrollar la actividad, y bueno, ellos iban registrando cada uno de sus elementos que iban platicando, discutiendo en esa parte. Y bueno, pues aquí están mis 4 estudiantes que fueron los que formaron parte de ese proyecto. Entregaron un prototipo. Al final, el proyecto que ellos desarrollaron, además de esta actividad, el proyecto que ellos plantearon fue desarrollar como proyecto ya final, fue desarrollar una aplicación para sismos, ¿no? O sea, para trabajar sismos buscando implementar tecnologías de drones, ¿no? Entonces ya fue un poco diferente el tipo de aplicación que ellos propusieron. Y bueno, pues los resultados, creo que sí llegamos a los resultados esperados y aplicamos como todas estas tecnologías, y bueno, creo que se fueron bastante motivados. Desarrollaron un proyecto de software pues poco común, y bueno, yo creo que eso es lo que más me dejó satisfecha al final, ¿no? Eso es prácticamente lo que les quería compartir. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien tiene preguntas? Acá. ¿Sigues aplicando esta secuencia y qué mejoras le has hecho a ella a partir de ya tener a los alumnos presencialmente? Ok, sí he aplicado de alguna manera esta actividad. O sea, creo que esta actividad motiva mucho, incluso ya en clase, a ellos pues sí como que les saca mucho del área de confort el hecho de que tú llegues a una clase, porque incluso cuando hago esta práctica de YouTube, pues lo primero que les pongo es el videoclip de una de sus canciones, ¿no? Y en un concierto. Entonces ellos a eso les genera mucho impacto, ¿no? Y luego les digo, pues ustedes son los ingenieros en software que contrató YouTube, y entonces ustedes tienen que decirle soluciones tecnológicas a nivel de software que pueden implementar para resolver el problema de montar el concierto, ¿no? ¿Qué ideas se les ocurren? Y ahí empezamos a explorar qué tipo de aplicaciones pueden trabajar. Ustedes son esos ingenieros, ¿qué ideas hay? Y a partir de eso, pues empiezo a ver que justamente hay como toda esta parte. Es muy distinto, sí te puedo comentar, la dinámica a nivel de ya en el aula, ¿no? Físicamente hablando, y de manera virtual. Pero yo creo que funciona en ambos espacios, ¿no? Funciona bastante bien. Sí he hecho mejoras, sobre todo en el sentido de, pues, por ejemplo, he hecho como grupos de asesorías, ¿no? De manera particular para tratar de explorar más sus ideas.
trato de trabajar incluso una actividad como esta actividad. Nosotros tenemos franjas horarias de 1:30. Yo me di cuenta que en 1:30 es imposible trabajar esta parte de innovación. Entonces sí les pido a ellos una sesión, que me regalen una sesión, una sola sesión, en fin de semana, sábado, y trabajamos 4 horas. Te puedo decir que yo siempre les digo que ellos tienen la opción de irse o de retirarse a la 1:30, porque es lo que duran las franjas horarias. Y hay muchos que se acercan a mí el primer momento diciéndome, sí me voy a tener que ir, algunos trabajan incluso y me dicen, sí me voy a tener que ir, pero ya viendo la dinámica un poco de trabajo, te puedo decir que si uno se va, es mucho. Entonces me ha llamado mucho la atención esa parte y creo que son de las mejoras que se han logrado hacer. Muchas gracias. Una pregunta más. Bueno, pues allá está mi nombre y mi correo, cualquier cosa o alguna pregunta de alguna de las herramientas o algo, bueno, pues, a sus órdenes. Muy bien, pues otorgamos la. Esta fue